Muy bien, continuamos con nuestro invitado especial, nuestro amigo y colega, comunicador social, periodista, Jorge Tolosa Fuentes. Bueno, Jorge, hablemos un poco de lo que tiene que ver con las encuestas, esa que viene circulando por redes sociales, que se han presentado, algunas legales o algunos, podemos también llamarlo algunos sondeos, la tendencia que hay ahí en cada una de ellas. ¿Qué opinión le merece de todas estas encuestas? Bueno, José, yo diría más bien que hay que ponerles un nombre. Sí. Como dijera Álvaro Gómez Hurtado en algún momento de su vida, las encuestas son como las rellenas o las morcillas. Uno por fuera pues, se las saborea, hasta ricas le parecen, lo que no sabe es cómo se hacen. Sí, exactamente. Digamos que ese tipo de encuestas que hoy circulan en redes, con el respeto que me merecen, ¿sí? La mayoría y medios de comunicación, son encuestas que no tienen ningún fundamento científico, ningún fundamento técnico. Y adicionalmente, pues, podríamos llamarlas como encuestas de garaje. Sí, claro. Son encuestas para pescar incautos. Entonces ahí van acomodando y cualquiera sale y hace por nada, llegue aquí y diga si sí o si no, pero eso son lo mismo, donde la misma. Entonces ahí en eso, lo que es las redes, podría decir voy ganando, falta ver es allá en el sector, con la gente de a pie, caminando, cómo es que es el asunto. Entonces, pues creo, y cuando le hablé ahorita sobre el tema de que me baso en algunos sondeos de opinión, esos sondeos pues han sido hechos con todo el criterio y no han sido con fines publicitarios, simplemente como herramientas de trabajo, y es lo que uno podría pues como tener más presente, digamos, por lo menos en mi análisis. Tengamos cuidado con eso, porque lo cogen a uno de aquí para allá y de aquí para allá, como decía la canción aquí, de aquí para allá y de allá para acá, y bueno, ¿para dónde es que vamos? Hay que, oído al tambor, como quien dice, y ahí vamos guiándonos para poder tomar una elección. Pero sobre todo creo que lo que más tiene que mirar la gente es tanto el pasado de los candidatos, su vida política, ¿sí? Cuál ha sido su trasegar político, y adicionalmente las propuestas que nos tienen, si son o no realizables, si son o no aterrizables, digamos, ¿sí? Porque de resto, vaya, apague y vámonos. Prácticamente no habría mucho que escoger. Sin embargo, por ahí, como de todas formas, hay que escoger uno. Y van a escoger uno. Entonces tenemos que por lo menos escoger al menos malo, sino al mejor. Bien, bueno, conociendo ya, y habla usted del plan de desarrollo, toda la propuesta de cada uno de los candidatos, hay un tema muy especial que me llama la atención. Y usted también, lógicamente, que ha estado ahí en la parte del sector comercio, que ha desarrollado algunas actividades, ¿qué opinión le merece usted esto, lo del terminal de transporte? Hay algunos que dicen que se debe dejar ahí donde está Copetrán, todo ese sector del transporte intermunicipal. Otros dicen que hay que esperar, que hay que mirar y que definir lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial. Como usted, como parroquiano, como ciudadano, ¿qué opinión le merece este tema? Pues tiene tanto de largo como de ancho, porque la verdad es que ambos tienen una cantidad de beneficios y otros también una cantidad de, digamos, de repercusiones negativas. El gran problema de colocar un terminal en la zona comercial, digamos, sí, es dónde lo montamos, dónde, y además las vías que se requerirían para poder que sea funcional. Sin embargo, quedaría muy bien para la gente que viene del río, claro, porque se baja de ahí mismito y estaría cerca a poder coger un transporte hacia Bucaramanga, Puerto Wilches, en fin, cualquier tipo de población por acá cercana, Sabana de Torres. Pero otro tema es el costo que tendría colocarlo fuera de la ciudad, como se propone, más allá del retén, ¿sí? Que sería efectivamente un gran negocio para los taxistas, obviamente, ellos deben estar felices, ¿sí? Pero en cambio para la pobre gente que viene por ahí con el bolsillito alcanzando para ver cómo, solamente en el taxi se le queda lo del pasaje. Esas son cosas que hay que analizarlas bien y hay que buscarle alternativas. Además que en el sector del comercio, por ejemplo, tenemos el problema de que cuando crece el río, casi toda esa zona se inunda. Claro.
Entonces, ¿dónde sería? Pues donde está, digamos, el Pipatón, quizá por ahí. Además, para que menos que necesite un gran terminal, Claro. tampoco. No es, Pero regularmente, ¿usted qué hace cuando usted llega a una ciudad, se baja, entra al terminal? Igualmente, o cuando viene para Barranca, hagamos el ejercicio de Bucaramanga. Usted entró al terminal, no es que usted, me imagino que usted no va a comprar ropa allá dentro del terminal, que se va a comprar un reloj, un perfume. De pronto trae usted por ahí como las donas, algunos dulces para los nietos o para los hijos, pero de ahí nomás. Eso, ¿qué favorece al sector comercial en Barranca Bermeja? Pues sí, el sector comercial en Barranca Bermeja hoy en día se ha desplazado a otros sectores. Claro. De manera que intentar una recuperación así digamos que casi que por decreto, no sería tan viable. Me parece que la dinámica de las ciudades cambia con el tiempo y eso es algo natural. Tendríamos que analizarlo muy bien, como dice, tiene que ser objeto de un gran estudio. Bueno, volviendo nuevamente al tema de sondeos y de encuestas, de acuerdo a todo esto, lo que usted hace del análisis, tenemos ahí dentro de estos sondeos a Jonathan y Alfonso, como dice usted, prácticamente un empate técnico, y sigue ahí Claudia Andrade y bueno, Freddy Pulesio, en fin. ¿Qué opinión le merece usted? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué pueden hacer ahí Claudia Andrade y los que vienen ahí siguiendo la cola ahí en lo que tiene que ver con este proceso electoral? ¿Se refiere usted a los candidatos como Claudia, Sí, como Claudia, Freddy Pulesio, Pablo Arteaga, Nicolás Báez? Pues, a ver, lo de Claudia creo que es más serio, digamos, y además pues ella ya obedece a unos tiempos diferentes. Pues Claudia ha salido, pienso, a hacer un ejercicio importante como mujer y como persona un personaje de la política local, y creo que eso lo puede capitalizar para una elección próxima, digamos, a Cámara o Senado, ¿cierto? En esas elecciones podría ella, en caso de que no le favoreciera el pueblo en esta oportunidad. Pero yo creo que ella va hasta el final. Yéndole mal, pues estaría en un tercer lugar. En cuanto a Nicolás y los demás, Arteaga y ellos, pues con el debido respeto, no es mi opinión. Freddy Pulesio. Sí, Freddy Pulesio. Creo que ellos ya se han pintado. Lo que pasa es que para los que tenemos ese ojo crítico, ¿no? Que ya no conocemos, digamos, cuando uno los ve que hacen así, ya uno sabe para dónde van. Por ejemplo, en los últimos debates hemos visto cómo se ha hecho una llave, una llave entre Nicolás y Freddy Pulesio. Sí. ¿Para qué? Para atacar a Jonathan, para por lo menos ponerle cascarita, digámoslo así. Si no, ya vamos a atacar a ponerle cascarita. De forma pues que creo que van a terminar alzando de los brazos a Alfonso. Eso sería lo que se prevé. Si es que ya no tienen allá, como le digo, algún tipo de acuerdo por debajo de la mesa, ¿no? Pues, sí. Pero todavía se meten los debates como si estuvieran. Lástima por Nicolás, digo, porque es más joven y podría tener un gran futuro, y pintarse de una forma así que la gente lo llegue a ubicar, pues algún día le van a cobrar. Y creo que es más lo que le perjudicaría que lo que le abonaría. Recordemos que hay gente que endosa votos, y hay gente que no endosa. Mire usted, por ejemplo, Elkin Bueno es una persona que todo el mundo va y lo abraza y la gente le da el voto solamente porque le da un abrazo. Pero vaya a ver si Elkin puede endosarle eso a algún candidato, ni siquiera cuando estuvo de jefe de campaña de Alfonsito. Claro. Recuerda que esa fórmula ya la conocimos. De manera que no endosa absolutamente nada, y hay otros que tampoco endosan. Un Freddy Pulesio que le endosaría nada, que le endosaría, digamos, un Jonathan a Nicolás, difícilmente, sobre todo si la gente se da cuenta de esto que estoy, por lo menos en mi opinión, pintando como un escenario posible. Bueno, y en lo que tiene que ver con el sector de izquierda, ¿alguna probabilidad de alianza o coalición entre Claudia Andrade y Freddy Pulesio? ¿Lo ve usted, lo descarta de tajo? Yo creo que no tendría ningún efecto positivo para Claudia, no sería mucho. No sería muchas las posibilidades. No sería mucho, pero bueno, ese es un escenario que podría darse, sin embargo.
porque es que, como le digo, allí no hay como votación propia, sí, son personajes que además de que ya la costumbre hoy en día es que no se tiene una identidad ideológica, porque vaya a ver usted cuál de los candidatos podría decir hoy, es que yo sí soy de este partido, es que yo pertenezco, yo he venido, por ejemplo, un Alfonso que en el 2007 jugó con Convergencia Ciudadana, sí, con el aval que sabíamos para ese tiempo además que era lo que representaba la extrema derecha y el paramilitarismo en Colombia, por lo menos en Santander, ahí jugó él. Luego cambió de extremo y se vino a jugar en el Polo Democrático cuando se lanzó para la Cámara. También se quemó y se lo anuncié. Y en ese entonces lo dijimos, se quema, porque él pudo poner 20 y pico mil de votos para ese tiempo, pero la lista no le ayudaba. Igual luego entonces ahora lo vemos que con AICO, en fin, ahí va, y quién sabe dónde irá a parar. No tiene identidad política. Cuando diga yo tengo unos principios, unos valores éticos en cuanto a la política, estoy hablando, ¿no? Igual los de otros candidatos, a excepción de Pulecio, que siempre se ha marcado por ahí, ¿no? Claro. Digamos Claudia, pues Claudia tampoco, o es que Claudia representa a la FARC, o a la Colombia humana. Yo diría que para el común de la gente, para el sentir de la gente, no. Pero está haciendo un ejercicio, como le digo, entonces en ese trasegar de este mes que queda, tendremos que ver y posiblemente puedan haber sorpresas. Bueno, pero Alfonso, la última elección pues le favorece en el sentido que tuvo algunos dividendos, ¿no? Recordemos que estuvo en el gobierno de Richard Aguilar cuando fue gobernador, pero vemos que duró muy poco en ese sentido y lógicamente se presenta una situación ahí que le da para que Richard Aguilar le pida la renuncia, ¿no? Eso tiene que ver con los apoyos de campaña. Sí. Justamente, recuerde usted que es que cuando se habla, por ejemplo, ahorita se viven lanzando mutuamente, casi en todas las candidaturas, es que fulano estuvo con fulano, fulano con fulano, y en eso también creo que no hay mucho. El que esté fuera libre de pecado, como dice, que tire la primera piedra. Hablando, por ejemplo, de los dos punteros, porque si bien es cierto, hay una Celendipia que estuvo haciéndole campaña en Barranca Bermeja a un candidato que para algunos es cuestionable, candidato al Senado, ¿no? Ajá. No es menos cierto que por el lado de Alfonso, eso ha sido el pan de cada día en su trasegar. Por ejemplo, lo tuvimos también con Cote, con Edgar Cote. Con los morenos. Recuerde usted, por ejemplo, Edgar Cote, que cuando nos dimos cuenta los que estábamos apoyándolo, ya era demasiado tarde. Sí. Ya él tenía compromisos y eso lo supimos, lo declaró el propio Valls, el jefe de la autodefensa del Bloque Central Bolívar. Digo, es que yo jugué con Elkin y con Edgar Cote en ese momento. Sí. Por el lado digamos hablando del 2003, en el 2007 el Bloque Central Bolívar jugó también. Y lo que supimos, por lo menos en mi caso, yo era en ese momento periodista en ejercicio, yo tuve fuentes de información que me aseguraron que el Bloque Central Bolívar se la jugó toda con Alfonso en su campaña. Desde el punto de vista, digo todo en el mismo sentido que lo dice el propio Báez, cuando afirma que recibieron apoyo logístico, apoyo financiero y apoyo político. Justamente dentro de esa logística y ese apoyo financiero es que surge ese tema del tal don Antonio, claro. el paramilitar desaparecido ya, el tal Zafra, que es que en una reunión ya en la última semana, prácticamente en la última semana que se podía hacer campaña, reuniones públicas, aparece en una reunión en la cancha del 1 de mayo. Y allí es donde se produce esa fotografía, porque lo que se afirma es que además de que el tipo le facilitaba sillas, etcétera, etcétera, transporte, también ese día fue a llevar una gruesa suma de dinero. Es lo que se ha sabido por fuentes, como le digo, que hoy en día pues estamos esperando que haya algún pronunciamiento de la autoridad, pero eso parece que no ha pasado nada. No sucede nada. Bueno, y la participación de los morenos. Y ahí quedó la foto. Sí, claro, además, cuando estuvo con los morenos rojas también, cuando jugó con el Polo Democrático, también fue, digamos que asociado político o socio político de los morenos rojas, que todo el mundo conoce que son una mata de la corrupción. En fin, de manera que, vuelvo y repito, en eso no hay mucho que... Y en esta campaña, vaya uno a preguntarse, justamente eso fue lo que generó la salida, por lo menos a nivel público, de Alfonsito, cuando estuvo como secretario de gobierno, o del interior, que se le llama de Richard Aguilar. El gobierno de Richard Aguilar. Porque en algún momento por allá me cuentan
que los... Hubo una denuncia, ¿no? Sí, eso se conocía públicamente. Gualdrón, Diego Gualdrón, Sí. creo que fue el encargado, y ya esa denuncia y esa investigación llevaría algún tiempo. Parece ser, por lo que se conoció, que los mandos militares del departamento le hicieron algún reclamo al gobernador. Dijo, gobernador, pero ¿cómo nos coloca usted jefe nuestro? Porque el secretario es el jefe de ellos, a una persona que está investigada por vínculos con paramilitares. Entonces parece que ahí Richard Aguilar dijo, venga, váyase para su casa, resuelva ese problema, cuando lo tenga claro, regresa. Muy Eso bien. es más o menos. Bueno, por último ya, recordemos también que el doctor Alfonso El Haz hace sus inicios en la parte pública ya en el gobierno de Julio César Ardila. ¿Sí? Es su primera aparición. Su primera aparición. Por allá por el año 2001, sí, que fue cuando él apareció. Y se atribuye ahí la construcción del Centro de Convivencia Ciudadana. Usted que conoce esa historia, ¿qué podemos decirle a la opinión? Del Centro de Convivencia Ciudadana, Valle Venga, Sí. pero del CDB, como se ha pretendido regar en todas partes, creo que hay que rectificar eso. Sí. Porque que yo recuerde, yo me crié en ese sector nororiental. Por allá por los años 80, digamos años 82, 83 por mucho, fue que se construyó ese complejo. Sí. Eso era con recursos del gobierno nacional y fue un plan piloto del gobierno nacional. Hubo solamente 6 o 7 CDB, Centros de Desarrollo Vecinal, en Colombia. En Barrancabermeja nos correspondió ese. En su momento fue algo, digamos, muy novedoso, muy importante, claro. Efectivamente allí se tenían espacios para la cultura, para el deporte, para el tema de salud, para la educación, para la preparación técnica con una sección que se le dejó al SENA. Tenía inclusive usted un parque, claro. Un parque que estaba abierto al público todo el tiempo y fue lo que ya en el año más reciente ahorita, en la última, fue cuando se comenzó, en el 2000 y pico, es cuando se comenzó a hacer ese bloque de oficinas, quitándole el espacio, obviamente, como bien lo ha dicho por ahí alguien, ese espacio público, lo que era el parque y todo eso, y ahí se armó ese bloque de oficinas. Eso podría ser gestión pero el CDB como tal, absolutamente. Entonces, cuestionable o no, que le quite espacio, que si no le quite espacio, la verdad es que hay que decirlo. Y eso lo pueden comprobar ustedes. Digamos, en el Chicó hay una cantidad de hoy en día, adultos mayores, Sí. serios, que fueron los que estuvieron casi como protagonistas para lograr que ese CDB se hiciera en Barrancabermeja. Muy bien. Eso por mucho Sí. se hizo por ahí en el año 83. Porque yo recuerdo que en el año 1984 íbamos a ensayar danzas allí, Exactamente. íbamos a ensayar música con el grupo Lumbalú, con el grupo Yariquíes, con el grupo Yuma. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo vamos a decir? Y cuando eso Alfonsito... No figuraba por ahí. Yo jamás. Él apareció en la vida pública. En el gobierno de Julio César. En el gobierno de Julio César, en el año 2001. Muy bien, Jorge Tolosa. Gracias por participar en el programa. Bueno, Falta llamar- mucha tela por cortar en estos 23 días, pongamos 23 días ya, en lo que tiene que ver con la coyuntura electoral, día de 27 de octubre. Así que lo invito nuevamente a que hagamos unos análisis frente a todo el acontecer político. Gracias. A ustedes, muy amable, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Sí, señor. Bueno, a cada uno de ustedes, gracias por su participación, lógicamente. Y nos vemos el lunes, 8 de la mañana, con otro invitado especial. Pero recuerden, nunca es tarde para estudiar. Chao, chao.